Hola a todos, soy Manuel Cadena. En esta ocasión hablaremos acerca de la producción de hidrógeno verde. Comencemos hablando de apertura y contextualización. La transición energética global, impulsada por la urgente necesidad de alcanzar la neutralidad climática, exige el desarrollo de un vector energético capaz de descarbonizar aquellos sectores históricamente dependientes de combustibles fósiles y difíciles de electrificar. Este vector es el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más ligero y abundante del universo. Emerge como una solución esencial debido a su capacidad para almacenar y transportar grandes cantidades de energía limpia. Actualmente, el hidrógeno se utiliza principalmente como materia prima en la industria, siendo crucial en el sector del refino, la síntesis de amoníaco para fertilizantes y la elaboración de metanol, que a su vez es base para productos como los plásticos. El análisis de la demanda actual revela que aproximadamente el 80% del hidrógeno consumido se destina al sector del refino, para que el hidrógeno cumpla su papel estratégico en la transición energética. Debe evolucionar de ser una materia prima intensiva en carbono a un portador de energía, fundamentalmente limpio, permitiendo la reestructuración de estos sectores clave y habilitando nuevas aplicaciones, incluyendo el transporte pesado, la aviación y la sustitución directa de gas natural en proceso de calor industrial. Este cambio paradigmático es fundamental para cumplir los ambiciosos objetivos globales de cero emisiones netas, fundamentos históricos y la clasificación por colores. El interés en el hidrógeno como combustible no es reciente históricamente. Desde la novela La isla misteriosa de Julio Verne en 1874, se ha completado la posibilidad de que el agua, a través de la descomposición de sus elementos constituyentes, pudiera reemplazar al carbón. No obstante, la viabilidad climática del hidrógeno depende críticamente de la huella de carbono asociada a su proceso de producción, lo que da lugar a su clasificación por colores. El hidrógeno gris representa aproximadamente el 95% de la producción mundial actual. Se genera principalmente a partir de combustibles fósiles como el gas natural mediante el proceso de reformado con vapor, lo que resulta en una elevada emisión de dióxido de carbono, triplicamente entre 11 y 20 voltios y 20 kilogramos por cada kilogramo producido. El hidrógeno intenta mitigar este impacto utilizando fuentes fósiles, pero acoplando sistemas de captura y almacenamiento de carbono para reducir las emisiones. Sin embargo, se ha planteado que debido a las ineficiencias de captura y las fugas de metano no controladas en la cadena de suministro, el impacto climático de algunos procesos de azul podrían ser peor que la quema directa de carbón o gas. En contraste, el hidrógeno verde se define conceptualmente como aquel producido exclusivamente mediante la electrólisis del agua utilizando electricidad procedente de fuentes de energías renovables. Este método garantiza una huella de carbono prácticamente nula en el punto de producción, consolidando como el objetivo estratégico final para la descarbonización profunda. Marco conceptual de la energía y el trabajo. La comprensión rigurosa del requiere una base termodinámica sólida. Desde la perspectiva de la física, la energía se define como la capacidad cuantificable de un sistema para realizar un trabajo. El trabajo es, a su vez, la manifestación de una fuerza aplicada a lo largo de una distancia. El proceso de electrólisis del agua implica una conversión energética. Se está aplicando energía eléctrica para descomponer el agua y
almacenar la energía resultante como energía química en las moléculas de. Sin embargo, en cualquier proceso real de conversión energética, una parte de la energía se disipa inevitablemente, principalmente en forma de energía térmica, lo que reduce la eficiencia global. Primera ley de la termodinámica y el cambio de energía. La base de todo proceso energético está regida por la ley de la termodinámica, que postula el principio de la conservación de la energía. La energía interna de un sistema no se crea ni se destruye, sino que se transforma y transmite. Matemáticamente, esta ley se expresa como delta de U igual a Q más W, donde delta U es el cambio de la energía interna del sistema. Q es el calor neto transferido en el sistema y W es el trabajo neto realizado en el sistema. En el contexto de electrólisis, la energía eléctrica suministrada actúa como actúa como el trabajo, inyectando el sistema para forzar la reacción. La primera ley es esencial en la evaluación de eficiencia de estos sistemas, ya que contabilizar rigurosamente todas las energías, las entradas, salidas y las inevitables pérdidas energéticas. Sin embargo, el cambio de energía interna define la conservación en la energía de procesos industriales. Resulta más práctico utilizar el proceso de entalpía. El cambio en la entalpía considerada el calor transferido y el trabajo de expansión, compresión, permitiendo un análisis más directo de la energía requerida en condiciones operacionales reales. El uso de la energía libre de Gibbs en lugar de solo delta de U es fundamental para determinar la eficiencia práctica, especialmente para distinguir la energía debe ser suministrada eléctricamente, es aquella que podría ser absorbida térmicamente. El agua es un proceso electrotérmico. Mecanismo químico y componentes. La electrólisis del agua es la técnica mediante la cual se aplica una corriente eléctrica continua para conducir descomposición de la molécula del agua en H2, en gas, oxígeno O2 e hidrógeno H2. Ese proceso electroquímico ocurre dentro de un dispositivo especializado llamado electrolizador, que es un sistema complejo que incluye pilas de celda, electrodos, un separador y una fuente de alimentación. Para facilitar la conducción de la corriente eléctrica se añade un electrolito. Por ejemplo, en los electrolizadores alcanos se utiliza una disolución alcalina como el hidróxido de potasio. La reacción se divide en semirreacciones de oxidación y reducción. En el cátodo se forma el gas hidrógeno y en el ánodo se forma el gas oxígeno. La reacción global representa la conversión de la energía eléctrica suministrada en la energía química almacenada. Termodinámica del requerimiento energético. Para determinar la mínima cantidad de trabajo eléctrico requerido, se debe recurrir a la segunda ley de la termodinámica, cuantificada a través de la energía libre de Gibbs. Esta magnitud representa la máxima cantidad de trabajo no expansivo que se puede obtener de un sistema a temperatura y presión constante. Dado que la descomposición del agua es una reacción no espontánea, delta de G es la electrólisis, define el trabajo eléctrico mínimo que debe ser inyectado para forzar la reacción. Este requerimiento corresponde al voltaje de celda reversible termodinámico. A condición estándar, este potencial es aproximadamente 1.23 voltios. El cambio de energía entalpía, por otro lado, es la energía total requerida para los productos de la reacción
permanezca en la misma temperatura que, que el reactivo inicial. Estos dos parámetros se relacionan mediante la ecuación fundamental delta de H igual a delta de G más T de delta S, donde T delta S es el término entrópico que representa la energía térmica que el sistema puede, en teoría, observar del entorno para impulsar parcialmente la reacción para la electrólisis del agua. Delta de H es 285.83 kJ/mol, lo que significa que el proceso es endotérmico en términos netos. El valor positivo de delta de G menos 237 kJ/mol establece la mínima demanda eléctrica. El análisis de esta reacción es crucial la ingeniería del electrolizador. El voltaje termoneutro asociado a delta de H es aproximadamente de 1.48 voltios. Si el electrolizador opera a un voltaje superior a 1.48 voltios, la energía eléctrica se convierte en un calor de desecho, reduciendo la eficiencia energética si el electrolizador pudiera operar entre 1.3 voltios y 1.48 voltios. Teóricamente estaría absorbiendo calor del ambiente para complementar el proceso de lo que conoce como operación térmica con absorción de calor. Eficiencia práctica y consumo específico. El contenido energético teórico de 1 kilogramo de H2 basado en el poder calorífico superior es aproximadamente de 39 kWh. La máxima eficiencia energética teórica de un electrolizador se sitúa cerca del 85%. Sin embargo, el rendimiento de esta está limitado por factores cinéticos e internos manifestados como el sobrepotencial. El sobrepotencial es el exceso de voltaje que debe aplicarse por encima del potencial de celda reversible para superar las resistencias óhmicas de los componentes y acelerar la cinética de las reacciones en los electrodos. Este sobrepotencial representa una pérdida de voltaje y consecuentemente una pérdida de eficiencia. Debido a estas pérdidas, el consumo energético real electrolizado comerciales varía típicamente entre 5 kWh y 51 kWh y 69 kWh por kilogramo de H2 producido. Los factores que influyen en este consumo específico incluyen la eficiencia del equipo, las condiciones ambientales y la concentración del electrolito. El objetivo central de la investigación desarrollada es reducir continuamente el sobrepotencial a través de mejores materiales, electrolizadores para maximizar la eficiencia práctica, logrando que el voltaje de operación se acerque al ideal termodinámico y así reducir distantemente el consumo por kilogramo de hidrógeno. Investigación sostenible, hidrógeno verde y renovable. El imperativo de la huella cero y la estrategia de acoplamiento. La preferencia por el hidrógeno verde se basa en un imperativo climático. Solo la vinculación del proceso de electrólisis con electricidad de origen renovable garantiza una producción sin emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Estratégicamente, el H2V aborda una de las vulnerabilidades clave de la energía renovable a su intermitencia, al convertir el excedente de electricidad que de otro método se dispersará en hidrógeno, se establece un medio para establecer energético y a gran escala y a largo plazo. El reconocimiento de ese estratégico ha provocado un cambio paradigmático en la política genética global.
El apoyo gubernamental masivo, evidenciado por componentes financieros significativos como los del paquete de recuperación verde de la UE, que destina miles de millones de euros obtenidos específicos, válida, válida central de H2V. Esta intervención política ha dejado de ser mero facilitador y se ha convertido en el potencial motor que impulsa la escalabilidad y la reducción de costos mediante la curva de aprendizaje, haciendo que la producción de H2V sea cada vez más variable comercialmente. Técnicos de la intermitencia, el rol de electrolizador. El acoplamiento eficiente de las fuentes de energía renovable, inherentemente fluctuantes e intermitentes. Con el electrolizador requiere una respuesta operacional rápida. El electrolizador debe modular su producción instantáneamente para maximizar la utilización de energía eólica o solar disponible y, crucialmente, evitar el desperdicio energético. Esta exigencia ha marcado una diferencia técnica fundamental entre a los dos tipos de electrolizadores dominantes, alcalino y de membrana de intercambio propotónico. Los electrolizadores alcalinos son una tecnología madura, utilizada desde la década de 1920 y generalmente ofrecen un costo inicial. Sin embargo, presenta una respuesta dinámica, lenta y un rango de operación más estrecho. Lo que los hace menos adecuados para acoplarse directamente a la falta de fluctuación de la generación eólica o solar. En contraste, los electrolizadores PEM, que utilizan una membrana de intercambio protónico, poseen una respuesta transitoria rápida y pueden operar a altas densidades de corriente, característicamente que ideales para gestionar la intermitencia de las fuentes renovables. Aunque los PEM pueden ser más costosos y bajo ciertas condiciones puede tener consumo específicos de energía normal ligeramente mayor a que los AEL. Su flexibilidad y capacidad de modulación rápida maximizan el factor de utilización de la energía renovable. Esta capacidad de respuesta ágil se convierte en un factor económico más relevante que la eficiencia estática, ya que garantiza una mayor rentabilidad del activo renovable al minimizar la energía predeterminada durante los picos y valles de generación. Además, los electrolizadores PM producen hidrógeno de altísima pureza, un requisito indispensable para su uso en aplicaciones sensibles como las pilas de combustible en el sector de transporte. Funciones y aplicaciones estratégicas. Síntesis termodinámica y el cambio a la eficiencia. La producción variable de hidrógeno verde se basa en la optimización de principios termodinámicos. El requerimiento eléctrico mínimo de 1.23 voltios, predeterminado por la energía libre de Gibbs, establece el límite teórico. La diferencia entre este límite y consumo real, que es de 50, ya lo dije, se atribuye directamente al sobrepotencial. El enfoque de ingeniería es, por lo tanto, doble. Primero, minimizar la distancia entre el potencial real y el potencial termodinámico entre el desarrollo de electrolizadores de alto rendimiento que producen las pérdidas cinéticas. Y segundo, seleccionar tecnologías de electrolizadores como la PEM que ofrezcan la respuesta dinámica necesaria para
integrarse eficientemente con las fuentes renovables intermitentes. La viabilidad económica del H2V en el mercado futuro dependerá no solo de la reducción del costo de la electricidad renovable, sino también de la capacidad de los electrolizadores para operar la mayor eficiencia de acoplamiento posible, transformando la energía eléctrica en un trabajo útil con la menor disipación térmica. De H2V en la economía futura. El hidrógeno verde está posicionado como un vector energético clave para la seguridad energética y la sostenibilidad. Además de su uso tradicional como materia prima, el H2V permite generar permite la generación de energía y calor y es la base para producción de combustibles sintéticos renovables. Estos fuels son cruciales para la descarbonización de sectores donde la electrificación directa es inviable, como el transporte marítimo y la aviación. El fuerte compromiso financiero y político global subraya la comprensión de que el H2V es un componente indispensable de una economía global resiliente y baja en carbono. La optimización termodinámica de las electrólisis es, por lo tanto, el pilar técnico sobre el cual construirá esta nueva infraestructura energética limpia. Gracias.